La luz presenta tres propiedades características. La primera es que se propaga en línea recta, la segunda es que se refleja cuando llega a una superficie reflectante y la tercera es que cambia dirección cuando pasa de un medio a otro, es decir, que se refracta. La historia de la luz. En la prehistoria se utilizaba la luz del sol para iluminarse de día y fue al descubrir el fuego cuando vio que podía aprovecharlo para dar luz al interior de las cavernas. Más tarde apareció el candil, los tizones y en el siglo XIV a.C. se inventó la primera vela. Las lámparas de aceite se empezaron a utilizar en la antigua Roma en el siglo X a.C. En la Edad Media se empleaban ya algunas linternas y el gas de olla y de otros tipos apareció como combustible hasta 1799. El queroseno, como otro gran protagonista, se obtuvo de la destilación de petróleo en 1859. Y estas son las fechas que marcan la entrada en la era moderna de la iluminación. En 1930 se empezó a implementar la iluminación por vía eléctrica en las principales ciudades del mundo. Los científicos Davy, Foucault, Swan y Edison serían los científicos clave que darían paso definitivo a la modernidad de la iluminación. Inventaron la lámpara eléctrica de arco, fluorescente, incandescente, de vapor y de neón, y fueron perfeccionados hasta llegar a la iluminación LED. Con este tipo de iluminación hemos conseguido alternativas de luz más duraderas, eficaces y de menor consumo. Una fuente de luz con grandes ventajas y beneficios que ya están al alcance de todo el mundo. La historia del sonido. En el año 1857, el científico Edward Leon Scott inventó y patentó el fonautógrafo. Este fue el primer artefacto en registrar sonidos en forma de una línea con pequeñas variaciones. Luego, en 1887, se evolucionó al gramófono. Estos artefactos se utilizaron hasta el año 1890, cuando se crearon los discos de vinilo. Luego el gramófono apareció el tocadiscos en 1925, con la idea de reproducir música de forma eléctrica y no mecánica. En el año de 1962 aparece el casete compacto, que es un formato de grabación de sonido o video en cinta magnética. El casete empieza su declive en los años 80 con la aparición del atractivo CD. El CD fue creado en 1979 por el holandés Kees Schoenmaker de Philips y el japonés Toshida Doi de Sony. Fueron muchos años del uso del Blu-ray y el HD-DVD, pero fue hasta entonces que apareció la memoria USB. Ya en la actualidad utilizamos altavoces inteligentes y sistemas operativos que nos permiten escuchar música desde nuestros dispositivos y utilizar plataformas que nos permiten dejar de lado los artilugios y artefactos del pasado. El efecto Doppler es el cambio en la frecuencia percibida de cualquier movimiento ondulatorio, cuando el emisor o foco de ondas y el receptor u observador se desplazan uno respecto a otro. Este fenómeno fue observado por primera vez en las ondas sonoras por el físico austriaco Christian Andreas Doppler en el año 1842, al notar cómo el tono o frecuencia del silbido de una locomotora se hacía más agudo al acercarse y más grave cuando se alejaba. El efecto Doppler es un fenómeno que está presente constantemente, ya que puede percibirse en acciones de la vida cotidiana, por ejemplo, en una ambulancia que lleva prendida su sirena. Cuando ésta se acerca al receptor, la onda se comprime, es decir, la longitud de onda es corta, la frecuencia alta y por lo tanto el tono del sonido percibido será agudo. Por otro lado, cuando la ambulancia se aleja del receptor, la onda se descomprime, es decir, la longitud de onda es larga, la frecuencia baja y por lo tanto el tono que se percibe será grave. Doppler relativista o efecto Doppler en la luz es el cambio que se observa en la frecuencia de la luz procedente de una fuente en movimiento relativo con respecto al observador. La diferencia más significativa con el efecto Doppler en el sonido es que con el sonido se experimenta un cambio en la intensidad de la nota musical, mientras que en la luz se presenta un cambio en el tono de los colores que componen el arco iris. Cuando una fuente de luz se aproxima, aumenta la frecuencia medida, y cuando la fuente se aleja, disminuye su frecuencia. El aumento de frecuencia se conoce como desplazamiento hacia el azul, porque el incremento se produce hacia el extremo de altas frecuencias del espectro de la luz visible.
Por el contrario, una disminución de la frecuencia se describe como un desplazamiento hacia el rojo, ya que es el extremo de bajas frecuencias del espectro. A través del efecto Doppler en la luz, los científicos pudieron notar que cuando medían la luz de un mismo tipo de átomo proveniente de distintas galaxias lejanas, aunque su patrón no cambie, hay una cosa que sí cambiaba, pues tendía a aparecer más en el lado rojo del arco iris, y no solo eso, sino que mientras más lejana la galaxia, más rojo era el resultado. Esto llevó al astrónomo Edwin Hubble a decir que solo podía significar una cosa por simple lógica deductiva. Mientras más lejanas están las galaxias de nosotros, más rápidos se están alejando de nosotros. Esa simple observación fue uno de los más grandes hitos intelectuales de la humanidad, porque no solo demostró que el universo no es estático, sino que además nos decía tres cosas importantes. La primera, que nuestro universo está en expansión. La segunda, que la expansión se está acelerando cada vez más. Y la tercera y más importante, que el universo tuvo que tener un inicio en un punto bastante definido, lo cual estableció las bases para el desarrollo de la teoría del Big Bang. Al hablar de una onda sísmica, nos estamos refiriendo a un tipo de onda elástica fuerte en la propagación de perturbaciones temporales en el campo de tensiones, que generan pequeños movimientos en las placas tectónicas. Las ondas sísmicas pueden ser generadas por movimientos telúricos naturales, los más grandes de los cuales pueden causar daños en zonas donde hay asentamientos urbanos. Existe toda una rama de sismología que se encarga del estudio de este tipo de fenómenos físicos. Las ondas sísmicas pueden ser generadas también artificialmente, como por ejemplo por el uso de explosivos o camiones. En un terremoto se transmiten ondas que viajan por el interior de la Tierra, siguen caminos curvos debido a la variada densidad y composición del interior de la Tierra. Este efecto es similar al de la refracción de ondas de luz. Este tipo de ondas se le llaman ondas internas, centrales o de cuerpo. Transmiten los temblores preliminares de un terremoto, pero poseen poco poder destructivo. Las ondas de cuerpo son divididas en dos grupos, ondas primarias y secundarias. También se propagan ondas por la superficie. Son las que más tardan en llegar. Debido a su baja frecuencia, provocan resonancia en edificios con mayor facilidad que las ondas de cuerpo, causando los efectos más devastadores. Hay ondas superficiales de dos tipos, Rayleigh y de Love. Las ondas P, que significan ondas primarias, son ondas longitudinales, lo cual significa que el suelo es alternadamente comprimido y dilatado en la dirección de la propagación. Estas ondas generalmente viajan a una velocidad de 1.73 veces de las ondas S y pueden viajar a través de cualquier tipo de material. Por otro lado están las ondas S, que significan ondas secundarias. Estas son ondas transversales o de corte, lo cual significa que el suelo es desplazado perpendicularmente a la dirección de propagación, alternadamente hacia un lado y el otro. Las ondas S pueden viajar únicamente a través de sólidos, debido a que los líquidos no pueden soportar esfuerzos de corte.